Bien, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dice, hallar la integral doble sobre la región dada, siendo R la región limitada por las curvas y igual a 3 medios de x, y igual a 1 medio de x al cuadrado, y las rectas x igual a 1 medio y x igual a 2. Entonces, tenemos que calcular la integral doble que está delimitada por esas cuatro ecuaciones. Entonces, vamos a pasar a la solución del ejercicio. Lo primero que vamos a hacer para solucionar el ejercicio entonces es hacer el gráfico de esa área que nos pide calcular el problema. Entonces trazamos el eje de coordenadas x y y. Ahí tenemos entonces trazado el eje de coordenadas x y y. Ahora vamos a trazar la primera curva, y igual a 3 medios de x. Entonces cuando x vale 0, y vale 0. Entonces el punto en el origen. Cuando x vale 1, por ejemplo, y vale 3 medios. Es decir, cuando x toma un valor de 1, y vale 1.5, es decir, estaríamos por acá. Con esos dos puntos ya podemos trazar la curva. Entonces vamos a trazar esa curva. Ya tenemos entonces trazada la curva x igual a 3 medios de x, y igual a 3 medios de x. Ahora vamos a trazar la curva y igual a 1 medio de x al cuadrado, que sería una parábola. Entonces vamos a dar unos valores. Vamos a decir que cuando x vale 0, y vale 0, entonces arranca del origen. Cuando x vale 1, y vale 1 medio. Entonces cuando x vale 1, y vale 1 medio, estaríamos por acá el primer punto. Luego, cuando x vale 2, 2 por 2, 4, dividido entre 2, daría 2, y vale 2. Entonces cuando x vale 2, y vale 2. Y vamos a hacer otro punto. Cuando x vale 3, 3 por 3, 9, dividido entre 2 da 4, 5. Entonces 3, 2 y 3. Entonces esto es 1, 2 y 3. 1, 2. Aquí tendríamos 3, 4. 4, 5 estaría por aquí arriba. Entonces estaríamos por acá. Entonces ahí podemos trazar la curva. Vamos a trazar entonces esa curva. Ahí tenemos entonces trazada la curva y igual a 1 medio de x al cuadrado, que resulta ser una parábola. Ahora necesitamos trazar las rectas x igual a 1 medio y x igual a 2. Entonces vamos a trazar x igual a 1 medio, que estaría acá, 1 medio, y x igual a 2. Entonces vamos a trazar esas dos curvas. Ahí tenemos entonces trazadas ya las curvas que necesitamos. Entonces esta será la curva y igual a 1 medio de x al cuadrado. Esta será la curva y igual a 3 medios de x. Esta será la curva x igual a 2. Y esta será x igual a 1 medio. Ahí tenemos entonces las cuatro curvas que delimitan esa región que debemos encontrar el área. Entonces vamos a decir que la región que vamos a encontrar el área va a ser esta región, que está delimitada por esas cuatro curvas. Esa es la región que tenemos que calcular. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos eso? Bien, eso es muy fácil. Entonces lo que hacemos es decir que la integral doble dada sobre esa región por el diferencial de área va a ser igual. Aquí el lío consiste ahora en buscar qué límites de integración le ponemos a cada una de las integrales. Entonces, para mayor facilidad, vamos a hacer integrando con respecto a x y obtenemos los primeros dos límites de variación. Entonces, esta integral va a estar dada por unos límites, la primera entre a y b y la segunda por una función f de x y otra función g de x por dy de x. Entonces vamos a integrar que el diferencial externo va a ser con respecto a x, es decir que los límites de la integral exterior van a ser entre a y b, dos límites numéricos para que nos facilite el cálculo, y la de adentro va a depender de dos funciones. ¿Cuáles van a ser? Entonces vamos a integrar primero entre 1 medio y 2 para x, ¿ok? Y luego integramos entre las dos curvas x igual y igual a 1 medio de x al cuadrado y y igual a 3 medios de x. Entonces, ¿cómo quedaría la situación? Muy fácil. Entonces esto quedaría igual a la integral entre a y b. ¿Cuáles serían los límites en x? Entre 1 medio y 2. Entonces límite inferior 1 medio, límite superior 2. Y la integral de una función f de x y otra g de x. Entonces, ¿cuál sería? Y igual a 1 medio de x al cuadrado y y igual a 3 medios de x. Entonces voy del límite inferior, que cuál sería la función límite inferior, y igual a 1 medio de x al cuadrado. Entonces pongo acá el límite inferior entre la función 1 medio de x al cuadrado y la función y igual a 3 medios de x por dy en dx. Entonces ahí está ya planteada la integral. Entonces el área, ¿a qué va a ser igual? Recordemos que el concepto de integral es área bajo la curva. Entonces lo que vamos a calcular es esa área utilizando el concepto de integral doble. Entonces vamos a decir que el área va a ser igual. Calculamos la integral de adentro primero. Entonces decimos que esto va a ser la integral entre 1 medio y 2 de la integral de dy.
pero la integral de y es y. Entonces reemplazado entre los límites inferior y superior. Entonces, superior menos inferior, perdón. Entonces sería 3 medios de x menos 1 medio de x al cuadrado por dx. Ahora se nos convierte en una integral más sencilla. Son dos integrales realmente lo que tenemos que hacer. Entonces decimos que el área va a ser igual a 3 medios por la integral entre 1 medio y 2 de x por dx, ¿cierto? 3 medios es constante, sale de la integral, menos 1 medio por la integral entre 1 medio y 2 de x al cuadrado por dx. Y todo se reduce a calcular esas dos integrales que son muy sencillas. Entonces, el área va a ser igual a ¿qué? El área va a ser igual a 3 medios de la integral de x es x al cuadrado sobre 2 evaluado en los límites entre 1 medio y 2 menos la integral de x al cuadrado, que sería 1 medio por x al cubo sobre 3. La integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3 evaluado en los límites entre 1 medio y 2. Entonces vamos a reemplazar los límites. El área va a ser igual a 3 medios que multiplica a x al cuadrado sobre 2. Entonces sería 1 medio por x al cuadrado. Pero x al cuadrado sería para el límite superior sería 2 elevado al cuadrado menos el límite inferior, que sería 1 medio por el cuadrado del límite inferior, que sería 1 medio elevado al cuadrado menos 1 medio por esa función evaluada entre los dos límites. Entonces sería 1 tercio por x al cubo, que sería 2. Entonces 2 elevado al cubo menos el límite inferior, que sería 1 medio, 1 tercio, perdón, por 1 medio elevado al cubo. Entonces ahí ya tengo planteado todo ese proceso para evaluar esa área. El área va a ser igual a 3 medios por 1 medio por 4. 2 al cuadrado es 4 menos 1 medio por 1 cuarto menos 1 medio que multiplica a 1 tercio por 8 menos 1 tercio por 1 octavo. ¿Okay? Entonces, resolviendo toda esa operación matemática, que es muy sencilla, pues llegamos a que el área de toda esa superficie va a ser igual a 3 medios. Les queda como tarea, trabajo de casa, evaluar esas pequeñas operaciones que están allí. Como ven, es fácil, muy fácil. Basta con tener el concepto claro de cómo definir los límites de integración. Note que hubiéramos podido escoger integrar haciendo un diferencial horizontal. Es para los que no les quedó claro cómo hicimos el diferencial de y de x, el diferencial de y. Entonces lo que estamos haciendo aquí es integrando, es haciendo un diferencial de área en esta forma. Entonces aquí tenemos un de x, entonces x está variando entre 1 medio y 2. Y los otros dos límites inferior son las funciones y igual a 1 medio de x al cuadrado y y igual a 3 medios de x. Eso es básicamente. Entonces por eso colocamos el de x como el diferencial exterior, para que al final nos quede muy sencillo resolver eso. Podríamos haber escogido un diferencial horizontal, pero ahí ya los límites de integración cambian un poco y se hace un poco más dispendioso, pero igual nos tiene que dar el mismo resultado. Si lo quieren hacer por allí, lo pueden hacer como práctica y ejercitación. Bien, me agrada mucho compartir esta información con ustedes. Espero que les haya quedado claro. Repasen el material cuantas veces sea necesario y espero verlos pronto por aquí. Les habló Hernán Puentes de www.miprofesordematematics.com. Hasta pronto.